el Señor le bendiga. La lectura que acabamos de leer se encuentra en el libro de Habacuc, en la última parte del libro de Habacuc. Pero nosotros vamos a dar un repasito por todo lo que es Habacuc. El nombre de Habacuc, como todo en la palabra, tiene su significado, tiene su esperanza, tiene su motivo de ser. El nombre de Habacuc significa el que abraza, pero no el que abraza en el término de cariño, de sentimiento, sino el que abraza en cuanto a respaldo, a consuelo en los momentos de necesidad. Hermano, uno de los problemas más difíciles que enfrentamos los seres humanos son esos momentos en que hay que dar consuelo. Para uno expresar consuelo tiene que sentir el dolor ajeno. Usted ve a una persona que le muere un familiar y dice: yo te acompaño en tus sentimientos, comparto tu dolor, comparto tus penas. Ese es un decir común y un sentir que debe ser nuestro. Pero sentir el dolor en el momento de dolor de alguien, eso es consuelo. Entonces Habacuc fue llamado ese gran consolador, porque Habacuc sintió el dolor que tenía su pueblo, lo hizo suyo en ese tiempo. Muchos le llaman el profeta preguntón, porque en su mente había muchas interrogantes. Y no es malo que nosotros le preguntemos al Señor, planteemos al Señor algunas cosas, pero lo malo es cuando retamos al Señor en esas preguntas. Ahí es lo terrible. En los tiempos que estamos viviendo, también nosotros nos hemos hecho en una u otra ocasión una pregunta, y esa pregunta ha sido dirigida al Señor. Cuando Habacuc encuentra en la primera parte de ese primer capítulo, en el número 2, dice: ¿hasta cuándo, oh Jehová, clamaré y no oirás? Daré voces a ti a causa de la violencia y no salvarás. Habacuc estaba viendo cómo en medio de su pueblo había tantos abusos, tantos atropellos, tanta violencia. Y eso que narra Habacuc es lo mismo que estamos viviendo en estos tiempos. Había violencia, ahora también hay violencia. Ustedes no sé si vieron en el diario en estos días, un joven hispano mató a su esposa o a su pareja, no sé si todavía estaban casados, a 2 de sus hijas. Hermano, y hay que ser, mire, apretado, como dicen. Cuando usted coge un martillo y su compañero y sus propios hijos, usted quitarle la vida. La violencia doméstica está a todo nivel, a nivel mundial. Las guerras por doquier, los atropellos por doquier. Y la gente ya no habla de perdón, excusa, me disculpa, lo siento. La gente habla de ofensa, de defensa y de atropello. La gente se ha vuelto bien violento. Y eso es lo mismo que estamos viviendo en estos tiempos. Habacuc, preocupado por esa situación, le preguntaba al Señor: ¿hasta cuándo, oh Jehová, clamaré a ti y no oiré la respuesta que yo espero? Habacuc esperaba una respuesta del Señor. Y eran muchas respuestas a las muchas preguntas que había en su mente. Su cabeza, yo digo que tiene como un signo de interrogación por dentro, dando vuelta y vuelta y vuelta y chocando, preguntando: Señor, ¿hasta cuándo tendré que tolerar toda esta violencia? ¿Por qué me haces ver iniquidad y haces que vea molestia? Destrucción, violencia están delante de mí, pleito y contienda se levantan por doquier. Lo que el profeta vivió en un tiempo es muy parecido a nosotros en estos tiempos. Todo estaba saliendo mal. Se ve en los diarios cómo se permite que hombres con hombres unan su vida, mujeres con mujeres, violencia, abuso doméstico, niños violados, niños abusados, explotación de niños, engaño, autoridades engañando gente, estafando el Estado, abusando de la gente, creando leyes en contra de la gente. Y es el mismo tiempo que narra Habacuc de odio, de estallido y de maldad que estamos viviendo en estos tiempos. Habacuc preguntó: ¿hasta cuándo, oh Jehová, clamaré a ti y no oirás? Yo me imagino que Habacuc dirá: Señor,
¿Tú estás oyendo mis oraciones? Porque tengo un tiempo clamando a ti, orando a ti, planteándote un problema, y tú lo estás viendo, Señor. Y yo no veo respuesta a esa solución a ese problema. El problema crece cada día, surgen más contienda, más pleito, más destrucción, más violencia, y todo eso está delante de ti, Señor, y cada día son peores, y yo no veo la solución a ese problema. La ley pierde también su derecho. Lo llevamos ante la justicia y es lo mismo de ahora. Lo mismo, el culpable, hay fotos, hay video, hay testigos, está el hecho en sí, y el jurado dice, el hombre es inocente. Porque hubo una palabrita que le faltó un acentito por ahí, y como hubo un error, no se puede juzgar el error. Pero el error era mayor que había cometido, pero como hay que buscar la forma de solucionar eso a favor del mal, entonces siempre triunfa la maldad. Por eso le decía, esto suena como a lo que estamos viviendo en los actuales momentos. He aquí, pensaría el profeta, el gran problema de la oración no contestada. El hombre ora, el siervo de Dios, el profeta está orando, presentando al Señor todas esas preocupaciones que afectan a la gente, afectan a esa nación, y no recibe respuesta. Hay violencia, maldad, destrucción, injusticia, opresión por doquier. Cuando el asunto es traído ante las cortes, sucede lo mismo. Pero es un hombre de Dios y sabe lo que hay que hacer. Habacuc ora ante el Señor y le plantea el problema que se está viviendo en esos tiempos. Quizás muchos se unirán o se unirían en ese tiempo, como por ejemplo los dominicanos en el tiempo de la Trinitaria, con los Duarte, y tratan de preparar un grupo para pelear contra el gobierno, para derrocar esa maldad. O como ha sucedido en muchos países, que se van sublevando, van preparando, van ideando, hombres ideando cosas de hombre. Pero el problema no era cosa de hombre, aunque afectaba a los hombres. El problema es que la maldad que el enemigo había metido en la mente de esos gobernantes, ese atropello, era feroz. No había nadie humano que pudiera parar eso con fuerza humana. Habacuc, como hombre de Dios, planteó ese problema a Dios. Y luego de él presentar ese problema a Dios, me parece estar oyendo esa pregunta que hacía el profeta. ¿Cuánto tiempo tengo que seguir con esto? Clamando a ti de este modo y no recibo respuesta. ¿Cuánto tiempo he de continuar así? El Señor hace su obra. El Señor contesta las peticiones de sus siervos conforme a su tiempo y a su manera. Pero ahora Dios responde a Habacuc. Lo asombroso de esto es que Él no se dirige al pueblo, sino que Él se dirige de tú a Habacuc. Y le responde a Habacuc y le dice, Habacuc, he estado contestando las oraciones. Me acusas de guardar silencio, pero no he permanecido callado. Es solo que no sabes reconocer una respuesta, porque he estado contestando, pero mi respuesta es tan diferente a la que esperas tú, que no sabes reconocer cuando yo te estoy hablando. Pero Dios continuó diciendo, he aquí que levanto a los caldeos. Wow, tremenda impresión tuvo Habacuc cuando dice, pero los caldeos son más fuertes que nosotros, son más destructivos que nosotros, son peores que nosotros. ¿Y cómo es que Dios levanta una nación mala para atropellar a otra mala? Entonces, ahora es la gran interrogante de Habacuc. Tenía un problema en su mente, ahora el problema es más grande y más problemas en su mente. Porque como Dios, él pensó, como Dios, un problema lo va a resolver con otro problema. Hermano, él le contestó a Habacuc diciéndole
que la forma en que Dios resuelve los problemas es la forma de Dios. Como dice nuestro pastor, que dice en la palabra de Dios, la mente de nosotros es finita, no de delgada, sino que tiene término, tiene fin. Y la mente de Dios es infinita. Y nosotros no podemos llevarle un problema a Dios con solución. Mejor no lo llevemos. Nosotros no podemos decirle a Dios, Dios, yo tengo un problema. Mira, tú sabes que esto y esto y esto y esto, pero tú sabes que tú lo resuelves así, así, así. Y yo lo que quiero que tú hagas es esto, para que vean que tú, que yo sí que yo. Entonces usted está presentando su ego, presentándole a Dios una respuesta, presentándole a Dios una solución. Entonces, ¿para qué usted lleva el problema si usted sabe resolverlo? Si usted lleva el problema al Señor, déjelo descansar en manos del Señor. Amén. Esto suena como algo que uno conoce, como algo que uno vive en los tiempos actuales y en la historia reciente. Las cosas que pasan en este mundo son permisibles porque Dios así lo desea. A veces surgen momentos difíciles en nuestra vida. En estos días murió un familiar de mi esposa y nosotros queríamos mucho a él. Pero yo le dije a la familia, mire, tengan el consuelo del Señor, y si Dios lo hizo así, Él sabe por qué lo hizo. Olvídese del otro. Después del tiempo usted va a entender. El Señor le va a dar esa solución, ese consuelo que usted necesita. Y es difícil, pero el Señor da el consuelo en los tiempos necesarios. Ustedes recuerdan la historia de los nazis. Los nazis atropellaron casi el mundo completo. Cuentan que vio en un puntito en el mapa y dice, ¿qué es esto? Dice, oh, eso es como República Dominicana. Era tan pequeñito que no tenía significado para él, ya que había atropellado tantas grandes naciones. Pero Dios lo permitió con un plan y un propósito. Hermanos, tenemos que abrir los ojos, buscar en la palabra y entender cuáles son los planes y propósitos de Dios en cada una de las cosas que Dios permite en nuestra vida. El Señor le dice a Habacuc, pero aquí tenemos una pequeña nación que comienza a levantarse en la historia del mundo. Y Dios dice al profeta, yo estoy detrás de todo esto. Yo estoy detrás de todo esto. Wow, Habacuc se preguntó en ese momento, pero ¿cómo, Señor, una nación tan grotesca, tan áspera como los caldeos, va a solucionar el problema de la agresión y la violencia, el problema tan grande que tenemos aquí del abuso de poder? Tanta muerte, tanta destrucción. Hermano, nosotros le planteamos el problema que Habacuc veía al Señor, pero nosotros no podemos plantearle al Señor cómo el Señor lo va a resolver. El Señor usó a los caldeos, una nación que no tenía Dios. No que tenía el Dios de las armas, el Dios del poder, el Dios de la economía, no tenía Dios, no creía en Dios. Esa gente eran feroces y atropelladores de todo el que se paraba por el medio. Acababan y barrían naciones, limpiaban naciones y las sometían a su voluntad. Ustedes recuerdan cuando el pastor mencionó aquí, lo ha mencionado en varias ocasiones, que en esas batallas a los líderes, a los reyes, a los emperadores, se amarraban y se paseaban por el pueblo. ¿Ustedes saben por qué lo hacían? Lo hacían porque si la gente veía que el líder estaba ya doblegado, estaba vencido, que ese eran los subalternos. Entonces, el Señor le dijo a Habacuc, este es un pueblo amargo, hostil, implacable y sanguinario. Van a ser tan poderosos como lo han sido otras naciones de la tierra y van a arrasar a través de las tierras, conquistándolo todo. Dará la impresión de que nada les puede detener. Eso pensaban los caldeos, que nada los podía detener. Ejercieron su poderío en ese pueblo, destruyeron todo, tomaron control, pero el Señor da hasta un tiempo límite y da hasta una medida, y Él sabe cuándo y cómo. Este pueblo no tendrá ningún Dios como figura central de sus vidas. Yo estoy tras el levantamiento de esta nación, y esta es la respuesta a tu oración, le dijo Habacuc. Eso resulta bastante asombroso.
Es evidente que Habacuc no había de pensar al respecto. Aquí se produce un momento de silencio y luego comenzó a reflexionar. Habacuc se detuvo un momento, como debemos hacer cada uno de nosotros, pensar y meditar cada día en cada una de las cosas que vayamos haciendo. No vaya a ser que al tercer día ya sea muy lejos para arrepentirnos al segundo día. Esto es lo que preocupa a las tantas personas que se enfrentan cada día a lo que sucede hoy en el mundo. La gente ve los problemas y dice, Señor, pero yo he oído gente, no en la iglesia, no, pero he oído gente que dice, Señor, ¿y dónde tú estabas cuando sucedió eso? Señor, ¿y cómo tú permites, Dios mío? No, pero tengo que ir a preguntar al Señor, ¿cómo tú permitiste, Señor, que pasara eso? En mi familia, en la calle, en la comunidad, en esa nación, en ese país. ¿Cómo tú lo permitiste? Hermano, nosotros no tenemos que cuestionar al Señor. ¿Cómo es posible que se permita que tengan lugar tantas cosas terribles en la vida humana? Existe actualmente muchas personas que se hacen esta pregunta. Y la gente que no conoce al Señor, lo que dicen es, no existe Dios. Porque no conocen del Señor. Pero el Señor todo lo hace con un plan y un propósito. Todo lo que el Señor, lo que sucede es porque el Señor lo permite en su medida. Si no, ¿por qué se forma? ¿Por qué el Señor obra de forma infinita, y nuestra mente humana, como le decía, es pequeñita y tiene limitaciones? Eso fue precisamente el problema que afligió a Habacuc, que se sintió intrigado por este extraño silencio, y luego, al enterarse de cómo se estaba moviendo el Señor, Habacuc empezó a entender lo que podía pasar y lo que necesitaba pasar. ¿Qué es lo que hay que hacer cuando nos encontramos frente a una amenaza semejante a la que Habacuc vivió en ese tiempo? Cuando nosotros tenemos un problema por delante, ¿cuál es la solución que nosotros debemos de tomar en ese instante? Muchos dirán orar, pero hay que detenerse, primero detenerse y ver, analizar cuáles son los pasos que tenemos que dar. En la palabra encontramos 4 pasos importantes cuando en la vida de nosotros se presenten problemas que afecten a nosotros en lo personal, que afecten a nuestra iglesia, que afecten a nuestra comunidad, a nuestros familiares, a nuestra nación u otra nación. Lo primero que hay que hacer es detenerse y pensar sin reaccionar emocionalmente ante el problema. No debemos, dice la palabra, reaccionar emocionalmente. No deje que el pánico se apodere de usted o que algún miedo terrible le pueda causar más daño que bien a su vida. Si usted siente que el problema es muy grande, demasiado grande, no lo analice usted, deténgase ahí tranquilito, dé ese primer paso y tome el problema de frente. Tome el problema de frente. Pero no trate de analizarlo ni dividirlo, sino solamente deténgase en un momentito. En segundo lugar, recuerde que las cosas básicas que hace usted acerca de Dios y no intente resolver el problema inmediatamente. Esto yo lo resuelvo así. Nosotros somos cristianos, somos hijos de Dios y tenemos un Dios que nos ayuda, un Dios que nos guarda, un Dios que nos protege, un Dios que nos bendice. Y como Él es nuestro Dios, Él es superior a nosotros, nosotros le dejamos todas nuestras preocupaciones, todos nuestros problemas. Vuelva a lo que sabe acerca de Él y su carácter, de cómo es Dios. Un Dios misericordioso, un Dios bondadoso, un Dios bueno. Y finalmente, si no ha encontrado usted la respuesta, deje descansar el problema en las manos del Señor. Amén. Si usted se le desamarra un zapato en la calle, usted no tiene que, Señor, ayúdame. Usted puede resolver ese problemita, usted tiene 2 manos y se agacha y se lo resolvió. Pero los problemas reales, deben presentársele al Señor. Cuando un problema se le presenta al Señor,
un problema se le presenta al Señor, el problema se deja descansar en las manos del Señor. Nosotros le planteamos el problema al Señor. Señor, en esta nación está sucediendo eso, en mi familia, en la calle, en la casa, en mi cuerpo, en mi salud, en mi vida, en mi mente. Sucede un problema. Usted le plantea el problema al Señor y lo deja en las manos del Señor. No le dé tiempo. Señor, yo quiero que ya mañana no le dé tiempo. No le plantee formas al Señor. No le plantee posibles soluciones al Señor. Porque a Dios no se le hace difícil. No se le hace difícil. Pero Dios quiere resolverlo de la mejor manera, como Él cree que debe de resolverlo. Hermanos, hay problemas en todas las partes. Todas las personas tenemos problemas. Todos. Pero el Señor tiene una solución perfecta para cada problema. Amén. Para cada problema. Amén. Si no, Él no envía esa facilidad del problema. Él no le envía un problema, pero Él no abre la puerta para que llegue el problema. Porque Dios es todopoderoso. Amén. Fíjese cómo hace el profeta. Primero comienza pensando acerca de Dios. ¿Acaso no eres tú el principio, oh Jehová Dios mío y santo mío? Él no está reclamando al Señor, sino proclamando que tú eres Dios y eres Dios mío, Dios viviente. Y como tú eres el Dios en el que yo confío, en el que yo he creído, yo te planteo a ti mis problemas. Y en segundo lugar, el profeta se recuerda a sí mismo que Dios existe por sí solo, porque usa un nombre muy especial para Dios: Jehová. Y si Dios es Dios, no tenemos que preguntar quién hizo a Dios, dónde está Dios, cómo es el Dios. Dios es Dios y Dios no destruye a Dios, porque Dios es Dios infinito, Dios todopoderoso. En tercer lugar, Habacuc se recuerda a sí mismo acerca de la santidad de Dios. Y Dios es santo, las cosas que Él hace son perfectas. Amén. Porque Él es Dios. Amén. Después de que el profeta se recuerda esto a sí mismo, añade de inmediato estas palabras: no moriremos. ¿Qué quiere decir? Está pensando que Dios ha hecho un pacto con Abraham. Dios le prometió a Abraham que levantaría una nación que sería su pueblo para siempre y que no permitiría nunca que fuesen eliminados de la tierra. Lo que Dios promete, Dios lo cumple. Amén. Después Habacuc describe la maldad de los caldeos. Ahora dice: me estoy dando cuenta de cómo estás levantando a esta nación para perdonar a este pueblo. Pero esto es algo que no entiendo, dice Habacuc. A pesar de la maldad de mi pueblo, no son tan malvados como los caldeos. ¿Cómo es posible que uses a un pueblo malvado, impío, implacable como este para castigar a tu propio pueblo? Otra de las preguntas de Habacuc. El profeta preguntó: ¿cómo es posible, Señor? Pero el Señor tiene una medida en cada cosa. Su misericordia mide la mano del Señor. El Señor no iba a permitir que todo desapareciera. Él le dijo: no van a morir mis hijos. Así que el profeta dice: no entiendo esto. Y seguimos con el cuarto paso: deja que Dios se ocupe del problema. Déjelo en la mano del Señor. Su problema, el problema que usted ve, el problema que usted siente, déjelo en las manos del Señor. Porque al llegar a este punto, son muchas las personas que dicen: debe de ser que Dios no me escucha. Busquemos primeramente del Señor. Busquemos primeramente del Señor. Le confesamos a nuestro Señor como nuestro Señor y Salvador. Somos sus hijos. El Señor oye nuestras peticiones. La palabra dice que Él oye la oración del justo. ¿Puede usted hacer esto en estos tiempos, en los tiempos difíciles que estamos viviendo, ante los abusos y atropellos y problemas que se nos presentan en nuestra vida? Presentar ese problema al Señor y dejarlo en la mano del Señor. Cuando le presenta a usted un problema a Dios y se lo explica,
en toda la oración, ¿se levanta usted y sigue preocupándose por ese problema otra vez o lo deja descansar en la mano del Señor? Los problemas se los planteamos al Señor y mucha gente dice en el mundo, ay, los cristianos son como yo no sé, como sinvergüenzones, porque ellos dicen que lo dejan todo en la mano del Señor y mira, y se le está acabando el mundo cayendo encima y ellos están igualitos, mira, ay, pero ¿qué gente son esas? Mira, se le dañó esto, se le dañó la casa, se le dañó el carro, no tiene trabajo y él está nomás gozando, gloria a Dios. Y yo no me explico cómo es esto, pero el problema lo dejamos en la mano del Señor. Entonces Jehová respondió diciendo, escribe la visión y grábala claramente en las tablas para que corra el que las lea. Escríbela, porque una forma de conservar lo que se dice, un pensamiento, es escribiendo. Entonces, el que pasa la lee y otro la oye, y el que pasa la ley la graba en su mente y la repite adelante. Y el Señor dice, escríbela. En otras palabras, Habacuc, te estoy dando la respuesta a lo que tú preguntaste. Aunque por un tiempo la visión tarde en cumplirse, al final ella hablará y no defraudará. Aunque tarde esperando, pues sin duda vendrá y no tardará en el tiempo del Señor. Puede ser que un problema de nosotros lo planteemos y nosotros estemos esperando 1, 5, 10, 20, 30 años y lo encontremos mucho tiempo. Pero hermano, el Señor da en su medida lo que Él cree conveniente a nuestra vida y como Él lo cree. A veces pedimos con nuestra mente pequeñita, nuestra mente finita, y el Señor da lo que Él cree que nos conviene, lo que Él sabe seguro que nos conviene en su medida y en su tiempo. Dios está diciendo a Habacuc, esto es algo que no va a suceder de inmediato. Pasará un tiempo y después sucederá. Eso es el carácter de revelación de Dios. Para empezar, dice que va a suceder un acontecimiento y luego dice, no te preocupes de lo que pase entre tanto. Cuando usted le plantea su problema al Señor y vendrá una solución, no se preocupe por lo que hay en el tiempo intermedio entre la presentación del problema y la solución del problema. Porque el Señor va a dar el consuelo y la ayuda para soportar todas las cosas que vengan por el medio. Usted puede tener un deseo de algo y ese algo significa que usted tiene que tener un fondo económico o algo que le respalde para ese deseo que usted quiere cumplir. Y usted pierde el trabajo, pierde la salud, tiene que gastar ese fondo en algo que no es precisamente lo que usted necesitaba, pero el Señor sabe lo que hace. El Señor sabe por qué no le convenía hacer eso en ese tiempo. Y el Señor permitió que sucediera eso. Aunque te da la impresión de que todo está saliendo mal, lo que te he dicho que va a pasar, pasará. Y si te da la impresión de que se demora, espéralo, porque eso va a suceder. No nos desesperemos cuando le planteamos al Señor. Le presentamos al Señor un problema y lo dejamos en las manos del Señor. Luego Dios afirma un principio que se cita en 3 ocasiones en el Nuevo Testamento, que es la base de los grandes movimientos que se han producido. Dios entre los seres humanos dice estas palabras: he aquí, aquel cuya alma no es recta, de sí está envanecido, pero el justo por su fe vivirá. He aquí, aquel cuya alma no es recta, dentro de sí está envanecido. Si el alma no es recta, si sembramos habichuela, habichuela recogemos. Si nuestra alma es recta, nosotros estamos preparados para vivir por fe. Y si vivimos por fe, dice la palabra que el justo por su fe vivirá. Lo encontramos en Romanos, en Gálatas y en Hebreos, la misma cita. El justo por su fe vivirá. El justo por la fe vivirá.
pero no por las circunstancias, ni por los comentarios, ni por los razonamientos, sino por la fe en lo que Dios dijo que sucedería. Lo que Dios dice que va a suceder, lo que Dios plantea que va a suceder, lo que Dios prepara en nuestra vida que va a suceder aunque nosotros creamos que podemos cambiar el curso de las cosas de Dios. Dios hace su voluntad y la hace perfecta en nuestra vida. Mediante estas palabras se le muestra al profeta que solo hay dos perspectivas posibles acerca de la vida. Solamente podemos enfrentarnos con la vida mediante dos clases diferentes de actitudes. O la presentamos a Dios por medio de la fe, dependiendo de Dios, o la enfrentamos con nuestra actitud de incredulidad, dependiendo de nuestra propia habilidad para razonar todas las cosas. Todas las metas, todos los logros, todos los éxitos de nuestra vida, dediquémoselo al Señor. Si usted se gradúa en la universidad, dele gloria a Dios. Si usted permitió que trabajando usted pudo ayudar a un hijo a terminar su universidad, dele gloria a Dios. Si usted consiguió un apartamento que usted anhelaba, dele gloria a Dios. Si usted consiguió la medicina exacta para usted aliviar un dolor, resolver un problema, dele gloria a Dios. En cada uno de los logros de la meta de su vida, dele gloria a Dios. Aun cuando usted se sienta en la mesa y usted ve ese pan, esa carne, esa comida abundante, jugo, todo, dele gloria a Dios. Dele gloria a Dios, porque hay millones que no tienen nada y mueren de hambre. Y Dios nos suple en abundancia en todos los sentidos. Estaban esperando que Dios obrase, y así lo hizo siempre. Al obrar Dios, las cosas empezaron a cambiar y la historia empezó a suceder de forma muy diferente. Hay pueblos que a veces creen que no va a tener uno más fuerte en ese tiempo. Una vez le dije que los imperios duran alrededor de 200 años y que los imperios no son para siempre. El Señor sí es para siempre. El Señor da la oportunidad a los países, a los gobiernos, de desarrollarse y de desarrollarse en forma tal que puedan ser como imperio. Pero el gran imperio, el gran fortalecedor, la gran fortaleza es el Señor. Ese sí sabe todo y hace todo bien en su medida. También en su momento juzgaré a los caldeos, y aquellos en lo que ellos confían se convertirá precisamente en su ruina. Ellos confiaban en sus armas, en sus soldados, en su poder económico, en su poder militar. Y ese Señor que le dice, esas mismas fuerzas, esos mismos poderes, son los mismos que lo van a destruir a ellos. Sus propios dioses les derrotarán. Y pronuncia 5 calamidades. Dice: ay del que multiplica lo que no es suyo. Ay del hombre que vive siguiendo la filosofía. Conseguiré todo lo que pueda y poco importa cómo lo consiga. En el mundo secular mucha gente dice: el fin justifica los medios. No importa cómo sea, pero yo aspiro a vivir cómodo, a tener buena casa, buenas comodidades, porque total, me voy a morir y tengo que disfrutar en esta vida lo que hay. El fin justifica los medios para mucha gente en el mundo, el hombre que no conoce a Dios. El Señor nos dice que no es correcto que nosotros pensemos como piensa la gente del mundo. Tenemos que pensar en que las cosas de Dios, los pasos que da Dios para que nosotros podamos hacer una buena vida, una buena obra en la tierra, riñen mucho de lo que es conseguir las cosas, no importa el medio. Tenemos que conseguir lo que Dios nos da bien a nosotros, en base a nuestro sudor, a nuestro trabajo, a nuestra vida, sin atropellar a otra nación. Siempre menciono eso porque no sabemos cuál de nosotros que está aquí sentado será mañana el senador, el congresista, el vicepresidente y hasta presidente, quién sabe, de cualquier institución o de un estado. Entonces siempre tengamos en nuestra mente que Dios es quien debe dirigirnos. Ay del que dice al palo, como dice en el versículo 19. Ay del hombre que confía en un falso Dios, que cree que las fuerzas que le rodean pueden controlarse, darle vida y cumplir sus deseos. Si una persona confía en sus propias fuerzas
en la fuerza de los conocimientos seculares, en la fuerza de la gente que le respalda, está perdido. Eso es temporal. El hombre piensa hoy que sí, mañana piensa que no. Pero cuando Dios dice sí, es sí. Y si dice no, es no. Porque Dios es Dios. Finalmente, en el capítulo 3, el profeta concluye con una oración extraordinaria. Aquí ha encontrado su respuesta. Dios es el Dios de su historia. Se está moviendo y lo tiene todo bajo control. Por más que veamos que estén los atropellos, la violencia en todo el mundo, porque no solamente aquí que se mata por un celular, ni en Santo Domingo, ni en Perú, ni en Chile, en todo el mundo se ha desatado una ola de violencia implacable. Los gobiernos hacen congresos, hacen reuniones, tratan de buscar soluciones, pero realmente la solución que buscan es superficial. Se prohíbe la oración en las escuelas, se prohíbe hablar de la palabra en los lugares públicos. Se retiran las cosas de Dios del mundo que no conoce a Dios. ¿Y qué puede hacer una persona en su mente que no conoce a Dios? Cosas que no son de Dios. Entonces, dice, no es estos problemas los que se solucionarán mediante la relación del hombre con Dios. Sí. Una relación estrecha del hombre con Dios soluciona todos los problemas. Todos los problemas. Pero Jehová está en su santo templo. Calle delante de él toda la tierra. Hermanos, Dios está en su trono. Dios está aquí en su casa. Dios quiere que nosotros le planteemos a Él todos nuestros problemas, los nuestros y los ajenos. Y no juzguemos a Dios, no le preguntemos a Dios por qué suceden muchas cosas, sino, Señor, dame tú la sabiduría necesaria para yo contribuir a solucionar en ese problema, presentarle ese problema al Señor. Habacuc comenzó este libro diciendo, Señor, ¿por qué no haces algo? Y ahora dice, Señor, ve con cuidado, no hagas demasiado. Planteó la oración, esperó, preguntó y preguntó, pero esperó. Fue firme en esperar la respuesta. Y luego vio cómo el Señor levantó esa otra nación, levantó a los caldeos, que eran también bien fuertes y se convirtieron más fuertes que ellos y atropellaron y acabaron con esa maldad. Ahora de la otra maldad se encarga el Señor. Él sabe cómo lo resuelve. Esta oración es uno de los pasajes más asombrosos y hermosos y poéticos de todas las Escrituras. Hay muchas frases en este libro que nosotros usamos en nuestro diario vivir. Cuando dice, calle delante de él toda la tierra. Aquí la usa el pastor, la usa el hermano Lore, siempre, casi todos los domingos. El justo por su fe vivirá. Y aunque la higuera no florezca, aunque no tengamos nada, siempre gozoso en el Señor. Y el profeta piensa en lo que hizo Dios en el pasado, en Egipto, cuando Israel se encontró en un problema, y recuerda de qué modo actuó Dios. Dios viene desde Tenán y el Santo, de los montes de Parán, su esplendor cubre los cielos, tiene un resplandor como de luz, rayos brillantes salían de sus manos, y allí estaba escondido su poder. Habacuc es todo un libro de poesía. Nosotros encontramos en cada uno de los capítulos, de los 3 capítulos, esos bellos poemas que nos da el Señor en ese mensaje. Esta es la clase de Dios que tenemos. El Dios que de hecho interviene en la historia humana para realizar acontecimientos que nadie puede duplicar. Hermanos, no pensemos cuando algo sucede en una nación, en un pueblo, de que ¿dónde estaba el Señor? Porque el Señor permitió eso. El Señor sabe por qué lo permite. En su tiempo nosotros vamos entendiendo muchas cosas. Si el Señor no dejara a nosotros eternamente a nuestro libre albedrío, Señor, nosotros fuéramos tan terribles, tenemos limitaciones, y el hombre ha planteado, los científicos han planteado que pueden vivir una vida sin Dios. Han creado alimentos sintéticos para durar años sin ingerir alimentos.
Han creado estaciones satélite en el espacio, donde cuando Dios venga a destruir, nosotros estaremos allá y vamos a saber más que Dios. Se le escapó esa Dios. Eso piensa el hombre. Tengo un arma que puede traspasar de un océano a otro. Yo sí soy fuerte. Tengo unos lentes que pueden mirar debajo de la tierra y buscar a kilómetros de profundidad y ver dónde está el enemigo. Tengo un satélite que espía a la gente, piensa el hombre, y sabe todo lo que se está hablando. No sé si ustedes saben de una revuelta popular de información que hay últimamente, y es del Servicio Nacional de Inteligencia. Gracias, hermano. Que todas las comunicaciones que nosotros hablamos, todas están reguladas, todas. Si usted habla y dice que vamos a hacer esto y esto en tal sitio, al momento de presentar la federal, la policía, ¿qué pasó? ¿Quién fue que habló? No, es que lo que usted habla está regulado. Nosotros estamos controlados, pero eso no impide que la maldad siga creciendo, porque la maldad se detiene solamente ante Dios. Dice Habacuc en los últimos 4 versículos: aunque la higuera no florezca. Ustedes saben que la higuera es la que da los frutos que se llaman higo. El higo es usado, y dice en la palabra, para preparar una masa para curar el estómago. Cuando yo hablo así, el hermano Nicolás dice, ya sé dónde está la cita. Y para curar el estómago. Y fue recetado para muchas cosas. El higo también lo recetan para el hierro y esto. Pero el higo es un árbol que crece como de 2 a 5 metros y da un fruto que se llama higo. En ese tiempo, quizá diga, ¿y por qué dice que la higuera no florezca? ¿Será que la flor era bonita? No, es que cuando usted ve nubes, usted dice, va a llover. Cuando usted ve muchas flores en las plantaciones, usted dice, va a haber buenos frutos. Y dice que aunque la higuera no florezca, porque el higo era regulado hasta por la legislación de ese tiempo. El higo se comercializaba entre una nación y otra y dentro de una nación. Un alimento rico en proteína y vitamina. Y en las vides no haya fruto. Ustedes saben lo que es las vides, ¿verdad? Sí, la vid. El Señor dice, yo soy la vid verdadera, el alimento espiritual rico, el que no falla. Entonces esa vid es la que produce los frutos. Y dice Habacuc, ya convencido de que el Señor sí da la respuesta en su tiempo y a su medida y a su manera, y da la mejor respuesta a nuestra pregunta. Aunque la higuera no florezca, le dice al Señor, ya, aunque la higuera no florezca, que yo vea que no hay flores, que no va a haber buenos frutos, aunque no haya fruto en las vides, aunque falte el producto del olivo. El producto del olivo son las aceitunas. Las aceitunas en su primera majada sacan el aceite, y hasta la última en frío le sacan el aceite extra virgen ese de oliva que usamos. Y la aceituna en sí también se usa como condimento, y también dicen en algunos sitios que lo usaban como algo para endulzar y para ayudar en la digestión. Y los campos no produzcan alimento. Miren, es difícil ver que no haya de nada. Es difícil. Y Habacuc dice, aunque haya todo eso, aunque no haya producto de alimento en el campo, aunque se acaben las ovejas y no haya vacas en los establos, con todo eso me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Eso nosotros lo planteamos teóricamente, muy bonito, gloria a Dios. Pero hermano, cuando se presentan las grandes vicisitudes de nuestra vida, hermano, un hijo es algo precioso. Y usted se imagina ver un hijo destruido en las redes de la cárcel o en las redes de la droga. El Señor reprenda y Dios libre a uno. Pero eso es terrible. Es terrible uno ver un familiar querido, su madre, su padre, en una caja, a sepultarlo, a enterrarlo en tierra de donde vino, a volver a los gusanos a comer un cuerpo así. Es triste perder una casa, perder un trabajo, decirle a un doctor a uno, mire, a usted le quedan 2 meses de vida. Wow. Es triste estar encarcelado injustamente. Es triste tener un problema de la índole que sea, porque a uno es quien le duele cada problema. Pero el Señor nos dice, como dice Habacuc en esa oración, que aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya fruto, aunque falte el producto del olivo,
aunque los campos no produzcan alimento, aunque se acaben las ovejas del redil y no haya vaca en los establos, aunque no tenga trabajo, aunque no tenga salud, aunque no tenga casa, aunque no tenga familia, aunque lo abandonen todos los amigos, aunque usted tenga la deuda más grande que usted pueda desear tener, aunque usted se encuentre en el problema más difícil que el ser humano pueda tener, aunque muera una familia querida, le asesinen una familia, le encarcelen una familia, le roben su dinero, lo engañen, o peor todavía, que por una mentira lo hagan sufrir a usted. Dice la palabra que con todo eso alabaré a Jehová. Y el profeta Habacuc dice que aunque él vea que no haya comida, no hay de dónde buscar la comida, aunque esa vaquita ya no está ni siquiera ahí, no es que no estén pobrecitas, es que ni siquiera están en el corral, no tenga de dónde alimentarme, con todo eso yo alabaré a Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. ¿Ha descubierto usted esto en su vida? ¿Ha pensado usted en algún momento en que Dios está ahí oyendo sus oraciones y presente para que usted le lleve sus necesidades, sus problemas? El Señor quiere ayudarnos, el Señor quiere darnos la mano, pero necesitamos plantear al Señor nuestros problemas cada día de nuestra vida. Que a pesar de que permanezcan los problemas y la presión siga estando ahí presente en nuestra vida, se puede producir un fortalecimiento del hombre interior que hace que el corazón se regocije y se sienta alegre en medio de las dificultades. ¿Y cómo logramos eso? Hermano, en medio de las pruebas, en medio de los problemas, en medio de las vicisitudes, el Señor está con nosotros. Amén. Y si el Señor está con nosotros, ¿por qué tenemos nosotros que preocuparnos? ¿Por qué tenemos nosotros que buscar solución a lo que solución no tenemos? Esta es una manera desesperada de intentar deshacerse del problema, pero Dios ha ordenado que continúen los problemas. Wow. Quizás te dirán, ¿cómo es eso, hermano? Repítame eso. En el mundo tendréis aflicciones, dijo Jesús, pero tened valor, yo he vencido al mundo. En Juan 16:33. En el mundo tendréis aflicciones. El Señor no nos dice, si usted se convierte, usted es cristiano, usted no va a tener problemas, mírese la solución ya eterna de su vida. No, va a tener problemas. Dice que tendréis aflicciones, no que están presentes y que han pasado, que tendréis, que van a permanecer las aflicciones en nuestra vida, porque no todos somos cristianos, no todos le servimos al Señor, y aún siendo cristianos fallamos porque somos humanos. Entonces el Señor nos dice, resume de la manera gloriosa cuál debería ser la actitud del cristiano en los tiempos difíciles. ¿Sabe usted cuál es esa actitud? Hermano, presentar nuestros problemas al Señor. Presentar nuestros problemas al Señor y recordar esa oración que hizo Habacuc en los versículos 17 al 19. Cuando dice, aunque la higuera no florezca, aunque no tengamos el producto